en el segundo parcial, de forma tal de que nos podamos conectar a las 10 de la mañana y poder hacer el parcial. ¿Listo? Bueno, comencemos entonces donde habíamos terminado. Para hoy entonces, para hoy, el día de hoy, teníamos una serie de preguntas. Pues más que preguntas, era eh, pues como una resolución de dudas acerca del artículo número 5 y el artículo número 6 de, del decreto 838. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de esos artículos o algún comentario acerca de ello. Profe, sabe que, sino que yo estaba leyendo, pues, no me acordaba cuáles eran, antes me leí como hasta el 8. Ah, listo, pues no hay problema. Pues de todas maneras el decreto es muy cortiquitico. Sí, pero a mí me quedó la duda, pero el 4, una cosa ahí de puntajes todo raro, no entendí El eso. 5, Ah, es el 5, sí, sí. pero no entendí muy bien si era el 5. No entendí muy bien ese tema de los puntajes. Sí, ¿Cómo mira, así? lo que sucede en el 5, ya, espérate, por acá, vamos a hacer algo acá por el Paint. Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a suponer que este es el municipio, ¿cierto? En este municipio vas a coger diferentes puntos, ¿cierto? Vamos a coger por acá un punto A, vamos a coger por acá un punto B, por acá un punto C y por acá un punto D. ¿Listo? Entonces fueron unas zonas las cuales vos seleccionaste. ¿Listo? Estas cuatro zonas que vos seleccionaste, entonces le vas a aplicar el artículo número 5. Apenas tú le aplicas el artículo número 5, vas a empezar a mirar según, eh, 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 según lo que te dicen ahí, que son las vías de acceso, el área, el retiro con las fuentes hídricas, etcétera, etcétera. Eso te empieza a dar una serie de puntajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De estos cuatro sitios, tú vas a llegar y lo vas a seleccionar. Entonces yo busco por acá el Excel. Entonces, según cada uno de los municipios, entonces va a tener el municipio A, el municipio B, el municipio C, pues es que el municipio, el terreno A, el terreno B, el terreno C y el terreno D. A cada uno de ellos le vas a aplicar el artículo número 5. Y ese artículo número 5 entonces te va a decir, que la vía es pavimentada, entonces tenés tanto puntaje. Que queda retirado a tantos kilómetros de la zona urbana, entonces te va a dar tanto puntaje. Y según eso, vas a empezar a hacer una sumatoria. Entonces, por decir algo, el punto A te dio 450, el punto B te dio 700, porque el máximo es hasta 1000, el punto C te dio 340 y el punto D te dio 600, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el sitio con el mayor puntaje, va a ser entonces el sitio en el cual vos vas a seleccionar
donde va a ser el sitio seleccionado para la construcción de tu relleno sanitario. Entonces, por eso es que vas dando puntos a cada uno de ellos. ¿Sí te quedó claro o no? Sí, sí. Ah, listo, profe. ¿Seguro? Sí. Listo, perfecto. Al- La, hola. la, la, la meta es llegar a 1000, pues. Pero a mí es muy difícil llegar, porque es que mira que la parte número uno, la parte número A, que es la que te dice acerca de la capacidad, te dice que, pues, que tener un área de más de, pues, un área para, para 1.5 veces lo que vos vas a generar durante los próximos 30 años, tanto de tu municipio como de los municipios que están a 60 kilómetros a la redonda. Entonces, por ejemplo, si vos vas a hacer eso para el municipio de, qué sé yo, de Santa Rosa de Osos, pues tenés que tener en cuenta cuánto va a ser la producción de todo el área metropolitana durante los próximos 30 años y multiplicarlo eso por 1.5 veces. Y eso es una cantidad muy grande. O sea, esa área no la vas a encontrar en Santa Rosa de Osos. Entonces, para el caso, por ejemplo, de municipios como Antioquia, pues sí, de los municipios que se encuentran en Antioquia, se dificulta mucho. En municipios como, por ejemplo, pues el Amazonas, Guainía, Guaviare, Bichada, que son municipios que son departamentos con poquiticos municipios, aplica fácilmente. Pues estamos hablando, en el Bichada hay 4 municipios apenas, en el Guainía son 2 municipios, en en el Guaviare son 3 municipios, Amazonas solamente tiene 2 municipios, pero por ejemplo para el caso de Antioquia es muy, pero muy difícil. Sobre todo porque es que si vos te paras en el parque, pues o sea, si te paras en el Parque del Retiro, en el Parque de Río Negro, en el Parque de Santa Fe de México, de Liconia, tenés a menos de 60 kilómetros a la redonda, pues en un radio de 60 kilómetros tenés el área metropolitana y eso ya te genera una complicación muy, pero muy grande. Eso, pues para la parte número 2, para la parte A del artículo número 5. Oye, ¿Listo? ¿Qué hubo? buenos días. Oye, yo tenía Dime. dudas también en esa parte del radio de 60 kilómetros. Debe estar no más de 60 kilómetros, dice ahí, pero digamos el ingreso al relleno o todo lo que compone el relleno. No, del centroide. Dentro del relleno. Sí, no, del centroide del municipio con el cual vos vas a trabajar. O sea, por ejemplo, vos te paras en el Parque del Retiro y contás 60 kilómetros a la redonda. Ah, listo, profe. ¿Listo? Profe, Hola. profe, pues con respecto a lo que usted está hablando, en ese artículo, también en el artículo siguiente, el artículo 6, ¿cierto? Que ahí ¿Sí? expresa unas prohibiciones. Profe, yo le hago la pregunta, entonces, si en esas prohibiciones debe estar a cierta distancia de las zonas urbanas o que no pasen por ahí fuentes hídricas, ¿cierto? Muy cercanas a esos rellenos, de pronto no se pueden hacer algunas modificaciones estructurales o geográficas como para poder acceder a esos rellenos, ya que hay muchos municipios o inclusive, sí, municipios muy importantes que no tienen esos rellenos, entonces les toca desplazarse de forma lejana, no hay forma. Sí, o sea, toca hacer unos levantamientos. Mira, una cosa son prohibiciones y otra cosa son restricciones, ¿cierto? Prohibición es decir, no se puede, ¿cierto? La restricción, deme un minutico, por favor. Hola, estoy en clase. Entonces, ¿qué? Entonces, eh, em, una cosa son restricciones
y otra cosa son prohibiciones. Entonces, por ejemplo, curva de rodas. O sea, les voy a contar un caso en especial, que es curva de rodas. ¿Qué pasó con curva de rodas? Lo que pasó con curva de rodas fue de que curva de rodas, ahí nos dice dentro de las restricciones de que el relleno sanitario no puede estar a menos de 30 metros de una fuente hídrica. Pues bueno, les cuento que curva de rodas no estuvo a menos de 30 metros de una fuente hídrica, sino sobre una fuente hídrica. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en curva de rodas? Se crearon dos box culvert simulando el plan de retorno, eh, es que plan de retorno, eh, todo lo que tiene que ver o sea, simulando el plan de inundación de esa quebrada de los próximos 100 años. Entonces, al tener eso, entonces esos dos box culverts se consideran como el caudal de retorno de 200 años. Entonces, es un caudal muy, pero muy grande. Entonces, se crearon eso y encima de él se creó el relleno sanitario. Entonces, se pueden hacer diferentes obras estructurales con el fin de poder mitigar esos impactos que se pueden llegar a generar. Hay unos que no. Por ejemplo, mira una restricción que nos decía ahí, el de la aeronáutica civil. ¿Por qué Río Negro nunca va a tener un relleno sanitario? Porque allá queda el aeropuerto José María Córdoba. Entonces, es muy difícil tener un relleno sanitario al lado de un aeropuerto. ¿Por qué? Porque es que se van a generar problemáticas por las aves. Hay otro que es demasiado importante, muy, pero muy importante, que es, ¿qué es cuál? Que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel freático. Vamos otra vez acá para el PI. Y vamos a hacer lo siguiente. Listo, hagámoslo así. Nos habla acerca del nivel freático y nos dice que el nivel freático no puede estar por encima de los 5 metros. Es decir, que de acá a acá, que es donde se encuentra el agua, ¿cierto? El agua subterránea, no puede haber menos de ¿cuánto? De 5 metros. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros, esto que se tiene como una restricción dentro del artículo número 6 del decreto 838, nosotros lo vamos a tomar no como una restricción, sino como una prohibición. ¿Listo? ¿Y por qué esa prohibición? Lo vamos a tomar como esa prohibición debido a qué? Que lo vamos a tomar así para todos los diseños que nosotros vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, todos los diseños que nosotros vamos a realizar en los ejercicios que vamos a hacer a partir de la próxima semana y también para el examen parcial, no vamos a tomar los 5 metros como una restricción, sino como una prohibición. ¿Listo? Y lo vamos a ver ahorita con lo que tiene que ver con, con la definición de diferentes rellenos sanitarios. ¿Listo? Entonces, una cosa es restricción y otra cosa es prohibición. Yo puedo, pues, en cuanto a esas restricciones, realizar diferentes metodologías para no tener ninguna problemáticas. En cuanto a las prohibiciones, ya sí es muy difícil. Mira que hay una prohibición muy importante que nos dice acerca de que no se puede construir ningún relleno sanitario a menos de 100 metros a la redonda de una zona de nacimiento, ¿cierto? La cosa es de que si tenemos esas zonas de nacimiento, ¿qué más hacemos pues ahí? O sea, ¿de qué forma podemos implementar diferentes zonas para que no ocurra eso? Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar nosotros como ingenieros ambientales para poder levantar esas restricciones y prohibiciones que se tienen. ¿Listo?
Gracias, Juan. Dale. ¿Alguna otra pregunta acerca de estos dos artículos? No. Bueno, entonces son demasiado importantes para poder tener toda la fase de diseño de rellenos sanitarios que vamos a hacer posteriormente. Vamos a hacer un ejercicio la próxima semana simplemente sobre el artículo número 5. Entonces, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Tenemos entonces, apenas aplicamos el artículo número 5 y el artículo número 6, ya después el, 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 la zona, la zona seleccionada por el artículo número 5 y por el artículo número 6 ya entraría entonces dentro del esquema, dentro del plan básico o dentro del plan de ordenamiento territorial, bajo la cual tendríamos cada uno de ellos. ¿Listo? Selecciono el sitio y después de seleccionar el sitio, entonces debo de hacer unos estudios. Esos estudios son, eh, eh, son dados por quién. No son los estudios que yo quiera, sino que son unos estudios determinados por el decreto 1784 del 2017. Ese decreto 1784 se encuentra inmerso dentro del decreto 1077, sí, 1077, que es el que hemos venido viendo durante todo el semestre, ¿cierto? O sea, hemos visto el decreto 2981, pero ese decreto 2981 se encuentra dentro del 1077, que es el de Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, en él nos habla acerca de que tenemos que tener una serie de estudios después de seleccionado el sitio. ¿Esos estudios son cuáles? Son estudios topográficos, geomorfológicos, geológicos y geomorfológicos. El topográfico es el más importante. Pues todos son importantes, pero es uno de los más importantes debido a que en él podemos determinar cuál es el área del relleno sanitario. Y determinando el área del relleno sanitario, ya entonces podemos decir cuánto puede ser la vida útil del relleno sanitario. ¿Cómo? Pues porque tengo una PPC, tengo un número de habitantes que van a ir a disponer allá, entonces, por ende, yo voy a tener todo, puedo determinar la vida útil pues, del vaso. ¿Listo? Entonces, esa es una de las grandes importancias que tenemos a partir de cada uno de ellos. Entonces, por eso, esa parte topográfica. El otro es entonces todo lo que tiene que ver con los estudios geológicos y geomorfológicos. Esos estudios geológicos y geomorfológicos eh, son pues para saber sobre qué clase de suelo es en la que yo voy a trabajar, ¿cierto? Y también la forma de la zona, o sea, cuáles van a ser las pendientes, si va a ser una zona plana o si va a ser una zona montañosa, etcétera, etcétera. La exploración del subsuelo y viene el otro, el estudio hidrogeológico. Este estudio hidrogeológico me va a decir eh, eh, cómo son las aguas subterráneas. Y miren que acabamos de hablar de algo muy importante, que es ¿quién? Que es todo lo que tiene que ver con el nivel freático. Entonces, el estudio hidrogeológico me va a decir cuál va a ser eh, cómo es el comportamiento de las aguas subterráneas y superficiales que se tienen. Eh, bueno, tenemos el estudio hidrológico, que pues ya son de las aguas superficiales, y la cosa con estas aguas superficiales es lo siguiente. ¿Qué pasa con las aguas superficiales? Yo necesito saber en qué cuenca estamos ubicados, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la cuenca en la cual yo estoy ubicado? ¿Y por qué necesito saber eso? Porque es que recuerden cuando ustedes veían hidrología, los que ya vieron hidrología o los que la están viendo. En un estudio hidrológico se tiene en cuenta que la precipitación, el caudal que lleva las fuentes hídricas, etcétera, etcétera. ¿Por qué la fuente hídrica? Porque necesito saber en dónde es que voy a vertir yo. Y fuera de eso necesito saber la precipitación, porque necesito saber cuánto es el agua el agua que cae
para yo poder determinar, con esa agua que cae, cuánto podría ser el caudal que se podría generar por la precipitación y que por ende posiblemente se podría convertir en lixiviado. Tengo la parte geotécnica, análisis de estabilidad, pues lo vimos la clase pasada, con lo que pasa si no tengo una estabilidad del terreno. Miremos lo que sucedió en Bogotá y por ende un análisis de riesgo. Entonces, estos son los estudios que se tienen. Porfa, entonces, se van a meter en el decreto 1784 del 2017, lo van a buscar y van a leer a profundidad de qué se trata eh, cada uno de estos diferentes estudios. Bueno, vamos a ver entonces los tipos de relleno sanitario. ¿Listo? Nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener diferentes clases de relleno sanitario dependiendo de tres parámetros. Un primer parámetro va a ser su capacidad y operación. Eh, ¿Cómo así que dependiendo de su capacidad y operación? Sí, o sea, necesitamos saber cuánto es la cantidad de residuos sólidos que están entrando por día. Dependiendo de eso, vamos a hacer una clasificación de los residuos. Por otro lado, va a estar la topografía, ¿cierto? O sea, dependiendo de cómo sea el terreno, también voy a tener una clasificación de relleno sanitario. Y otro va a ser también una clase, según otra vez el decreto 1784 del 2017. Como les había dicho, entonces vamos a tener dos decretos acá que van a ser muy, pero muy importantes, que son el decreto 838 y el decreto 1784. Entonces vamos con esta primera parte, según la capacidad y operación. O sea, dependiendo de la cantidad de residuos sólidos que vaya a entrar a un relleno sanitario, podemos decir de qué forma es que vamos a operar el relleno. Entonces vamos a tener unos primeros rellenos sanitarios que van a ser, ¿qué? Que los vamos a denominar rellenos sanitarios mecanizados. Estos rellenos sanitarios son rellenos sanitarios a los cuales les entra más de 40 toneladas por día. ¿Listo? ¿Qué implica que entre más de 40 toneladas por día? De que yo no puedo coger 40 toneladas con gente a punta de pala. Entonces les tengo que dar una serie de, de, ¿de qué? De ayudas mecánicas, como podrían ser entonces, aquí tenemos una oruga, un cargador, y vamos a ver, por ejemplo, esta clase. Vamos a ver si por acá lo vemos por video. Miremoslo acá. No le voy a poner volumen a esto. Pero miremos que tiene una palita, mire, que tenemos una pala que lo hace pues para poder cargar los residuos sólidos y poderlos disponer en el sitio que nosotros determinemos. Entonces llega el carro recolector deposita los residuos sólidos y la pala se encarga de empezarlos a distribuir por todo el área. Y a medida que los va distribuyendo, miremos que las rueditas que tiene, pues las rueditas no, las ruedotas que tiene, ¿cierto? Son unas aplanadoras, son como especies de aplanadoras, pero tienen una serie de taches. ¿A qué se deben estos taches? A medida que va pasando el vehículo, pues va pasando el compactador, entonces estos taches van rompiendo las bolsas, ¿cierto? Van rompiendo bolsas, vidrio, etcétera, etcétera, y va generando una mayor compactación. Recuerden que, como les decía la clase pasada, lo que buscamos nosotros es una mayor compactación. Entre más compactado esté el relleno sanitario,
pues mayor va a ser el volumen que va a poder tener, que se va a poder depositar. Miremos, pues yo nunca había visto este video, pero mira qué bueno, pues aquí dice, aquí landfill, como les había dicho, pues es relleno sanitario, entonces dice compactador de relleno sanitario. Aquí nos dice, ¿qué nos decía por acá, perdón? Nos dice que puede extender la vida, de los rellenos sanitarios hasta por 40 años, ¿cierto? Pues realmente eso sí es publicidad engañosa, pues porque si un relleno sanitario tiene una vida útil de 3 años, pues ¿cómo lo va a extender por 40? Tiene una nueva operación de estación. A veces estos utilizan GPS y por medio de GPS, eh, se puede decir cuáles son las zonas menos compactadas y a partir de ello se puede trabajar. Es muy bacano. Entonces, este sería pues una maquinaria pesada que es más que necesaria, súper recontra necesaria dentro de los rellenos sanitarios. Por eso se llama compactador de relleno sanitario, que puede extender la vida de tu relleno sanitario. Entonces, pues bueno, esto es otra cosa. Bueno, este ahorita lo Profe, dejo para yo pillarlo, pues en son de chisme. ¿Qué hubo, mijo? profe, yo le pregunto entonces, un relleno sanitario siempre cuesta plata, ¿cierto? Pues dinero, me imagino, Pero inversión, muchísima. pero ¿lo hace solo el municipio o también con ayuda de la nación? Hermano, eso ya sí se trata de la gestión que haga el alcalde. Eso ya se trata más que todo de eso. Por ejemplo, pues doña Juana, a eso le ha metido plata la nación, Bogotá, toda la gente había y por haber, pero pues no. Anteriormente, hasta las autoridades ambientales le metían plata a los rellenos sanitarios, pero eso se convirtió en un problema ni el berraco porque pasaban a ser juez y parte, o sea, estaban invirtiendo plata en algo que ellos podían clausurar. Entonces se convertía en un problema posterior. Entonces, por eso las autoridades ambientales dejaron de invertir en los rellenos sanitarios. Pero pues, la norma es muy clara, pues cada municipio tiene que velar por la buena gestión de sus residuos sólidos y dentro de esa gestión está que la disposición final. Entonces tienen que ver de qué forma es que lo deben de disponer. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias, profe, porque a mí, pues, el municipio que me tocó, como Andes, ¿Vale? ¿cierto? Entonces, Andes, ¿cierto? Entonces, él se unió con otros municipios y tienen un relleno sanitario. No, Entonces, de pronto, no. Antes no. Antes tiene un relleno sanitario para él solo. Él no se unió. Antes no deja entrar a nadie allá. Antes no. Antes, o sea, de vez en cuando deja entrar al municipio de Jardín, pero de resto no. profe, porque yo había leído, pues, por ahí, pues, aparte del PEGIRS, pues, así Mm. como notas sobre ese relleno sanitario y ahí, pues, decía que varios otros municipios podían ahí descargar, profe, todo eso. No, pero realmente no lo dejan. O sea, Jardín ha tratado de entrar, Hispania también, y Andes dicen, no. O sea, el chisme es de que ellos iban a construir un relleno sanitario regional para los 4 municipios de esa zona, que son Betania, Andes, Jardín e Hispania. Pero la vuelta es de que, pues, no, pues, a lo último no consiguieron el terreno. Era ahí, pues, no sé si vos sos andino o conoces Andes, eh, ahí al lado pues, donde queda el batallón del ejército, ahí iba a quedar ese relleno sanitario, pero a lo último no pudieron con eso. Entonces, Pero ahí se como en dice esa que vuelta. es de tipo regional, profe, como dice pues aquí Ah, sí. dentro del PEGIRS que es tipo regional, entonces también pues asumí esa situación.
No, es que sabes por qué dicen que es regional, por lo que te estoy diciendo. A veces hay, o sea, cuando, por ejemplo, hay una alta conglomeración en Jardín, pues sabes, pues todos sabemos que Jardín es un municipio altamente turístico. Y al ser es un municipio altamente turístico, ellos tienen gran cantidad de eventos anualmente. Obviamente se dispara la cantidad de residuos sólidos y Jardín no tiene relleno sanitario, entonces le toca ir hasta el departamento de Caldas. Entonces a veces le dice a Andes, hey Andes, déjame, yo deposito estos residuos acá. ¿Cuál es la vuelta? El rollo es de que ¿sabes qué? De que Andes tiene una muy buena gestión de los residuos sólidos desde la fuente. Entonces ellos no tienen relleno sanitario, sino una planta integral. Entonces ellos aprovechan los residuos orgánicos, tienen una gran separación. Y realmente, pues no son las personas del municipio de Jardín, sino que los turistas son muy desordenados en su forma de depositar los residuos sólidos. Entonces, cuando llegan los residuos sólidos de Jardín, entran, entran de una forma poco adecuada, entonces por eso es que el municipio de Andes como que les restringe la entrada hacia ello. Pero Ah, ya, profe, gracias. pues a veces sí podemos decir que es regional porque a veces le dan la entrada. ¿Sí me entendés? A veces sí le dan entrada. Es como, pues sí, pues, a veces sí, a veces no. Ese es el problema. ¿Listo? Gracias, profe. Dale. Bueno, entonces esos son los rellenos sanitarios mecánicos. Rellenos sanitarios mecánicos hay muchos en Colombia, pues sobre todo los de las grandes ciudades, Pradera, Doña Juana, aunque pues dijimos en secreto y pues aunque queda aquí grabado, pero pues que no lo consideramos relleno sanitario sino botadero, pues está también el de Manizales, el de Pereira, Pocitos ¿cómo se llama esto? Pocitos en Barranquilla, el Tejar en Turbo. Entonces, Antanas en Pasto. Entonces sí, pues les recomiendo como que, por ejemplo, busquen Pocitos, relleno sanitario de Pocitos en Galapa. Pues queda en el municipio de Galapa, queda en el municipio de Galapa, pero pues es el que saca para todo el distrito de Barranquilla, o sea, para Galapa, Barranquilla, Soledad, eh, se me fue, Puerto Colombia, etcétera, etcétera. Todos esos municipios, pues ahí. Para que lo busquen, porque es un relleno sanitario muy bien manejado. Y el mejor relleno sanitario mecanizado, pues que podemos decir, es el relleno sanitario de Antanas, así se llama. Pues que es no me acuerdo en qué municipio queda, pero es donde deposita la ciudad de Pasto y otros municipios a la redonda. O pues al menos es el mejor presentado. ¿Listo? Para que lo busquen también. Tenemos el otro relleno sanitario, que es el relleno sanitario semi mecanizado, el cual entonces utiliza también maquinaria, pero no una maquinaria tan pesada como la que acabamos de ver, ¿cierto? Sino que es una maquinaria de más bajo nivel. Eh, en este entran de 16 a 40 toneladas por día. ¿Listo? Y por último, de esta forma, entonces miremos pues maquinarias pues como de más bajo nivel. Y por último, entonces tenemos el relleno sanitario manual. Este relleno sanitario manual es la mayoría de nuestros rellenos sanitarios, ¿cierto? ¿Por qué? Pues el de Andes, por ejemplo, que es el que del que estábamos hablando, que yo me acuerdo, creo que llama Gallinero, pues es que queda en una vereda que se llama como Gallinero o Gallinazo, se llama esa vereda. No sé si, pues, pero no sé cuál es el nombre, pero sí sé que queda en esa vereda. Ese sí es semi-mecanizado. Pero, por ejemplo, pequeños rellenos sanitarios, vámonos para el caso de que pues, veo acá que esta cata, que por ejemplo, que el relleno sanitario eh, em, de Nariño, ¿cierto? Sí, Nariño, profe. Nariño tiene eh,
¿Cuántas personas tiene el municipio? Perdón, Cata. Profe, como 14.000. Pero sí, pero en el casco urbano. Ay, no recuerdo en ese momento. Pero por ahí que unos 3.000, 2.000, 3.000. Listo, pongámosle 3.000 entonces, pongámosle 3.000. ¿Y cuánto es la PPC? La PPC, profe, tendría que mirar porque no recuerdo. Bueno, pongámosle pues muy grande para un municipio como Nariño de 0.4. Listo. Sí, profe. Eso nos daría 1.2 toneladas por día. Y la recolección allá no se hace todos los días, sino que se hace 2 veces por semana. Entonces, pongámosle que en el día que más entran residuos sólidos a ese relleno sanitario, podrían estar entrando 5 toneladas máximo. Pues, o sea, estamos por encima. Suponiendo que no hay separación en la fuente y que no hay nada. ¿Listo? Entonces, serían 5 toneladas. Eso es una cantidad muy baja. Y Nariño no es un municipio muy pudiente económicamente que digamos. ¿Eso qué implica? Que no podríamos tener una maquinaria allá. Es más, o sea, es difícil pagarle al trabajador. Entonces ahí es donde llegan estas personas y miremoslo acá, parado, una sola persona, acá parado, eh, mirando de qué forma poder compactar acá, ¿cierto? Por ejemplo, miremos lo que acabamos de ver de Caterpillar acerca de esa maquinaria, de ese compactador. En los rellenos sanitarios manuales, este es el compactador. Entonces, realmente la compactación es muy, pero muy baja. Los niveles de compactación son demasiado bajos y lo podemos apreciar acá. Miremos que un relleno sanitario de tipo manual, la compactación está entre 200 a 300 kilogramos metro cúbico. Mientras que en otros rellenos sanitarios, aquí ya pues se dice estabilizada, pero ustedes van a leer en una resolución que les voy a dejar, que es la resolución 938, busquémosla de una vez para que la tengan. Son solamente 2 paginitas, la vamos a leer apenas terminemos la clase. Resolución 938 de 2019. Miren que hay varias, entonces busquémosla acá de una vez. Tan, 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 2019. Listo. Miremosla acá. Listo. Es esta. Ya mismo se las envío. Hay gente por fuera. Qué pena. Ya mismo se las envío. Que es esta. Listo. Esta resolución 938 es una resolución que bajo la cual se reglamenta el decreto 1784 del 2017. ¿Listo? Y aquí me habla acerca de cuáles van a ser los niveles de compactación de los diferentes rellenos sanitarios según la clase. Miren que solamente son 2 hojitas. Entonces, esta se la leen apenas terminemos la clase. Pues, la clase se acaba a las 10, pero pues esta parte es sincrónica. Entonces, en ella nos van a hablar acerca de eso, de cuáles van a ser los niveles de compactación de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, bajo la cantidad de toneladas que entran, entonces vamos a tener dos, mecánico, semimecánico y manual. Por el otro lado, vamos a tener otra clase de rellenos sanitarios, dependiendo de qué, dependiendo de la topografía. Dependiendo de la topografía, vamos a tener 4 clases de rellenos sanitarios. El primero, que va a ser el método trinchera. ¿Dónde se utiliza el método trinchera? El método trinchera lo vamos a utilizar en zonas planas con bajos niveles freáticos. Es decir, donde el nivel freático para el caso de nosotros sea inferior a 5 Coronel, metros. una pulga. ¿Tienes una pulga? ¿Cómo así?
Bueno, Ay, profe, qué pena, se no, me dale, prendió el tranquilo. micrófono. Es que Dale, le dale. dio una pulga a mi gato. Sí, ya todos, ya todos nos está picando la pierna y todo después de, Ay, profe, qué de pena. comentar. No, dale, pues. Entonces miremos acá que este es el nivel, ¿cierto? Entonces, según lo que nos dicen las restricciones, supongamos que acá, ay no, espere, con este no. Supongamos que acá tenemos, entonces, de acá a acá hay 8 metros, ¿cierto? Hay 8 metros. Es decir, hacia el nivel freático hay 8 metros. Si tengo el nivel freático a 8 metros, según el artículo número 6 del decreto 838, el decreto 838, entonces, ¿cuánto me podría profundizar? 3 metros. ¿Listo? Entonces, yo podría tener algo como así, ¿listo? Algo como así de relleno sanitario. Desde acá a acá, vamos a ponerlo acá, de esta forma, de acá a acá, que no me deja. De acá a acá, ay, soy más torcido que. Acá habrían ¿cuánto? 3 metros. Y de acá a acá habrían ¿cuánto? Habrían 5 metros. Ahí me disculpan las proporciones. ¿Y por qué 5 metros? Porque lo que me dice es de que el nivel freático debe de estar en 5 metros. Entonces, en la trinchera, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una zona plana donde el nivel freático no es muy alto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo lo que puedo hacer es abrir huecos, por eso lo denominamos como trincheras, de forma tal de que ahí podamos depositar los residuos sólidos. Entonces, ese es el primer método, el método trinchera. Miremos acá unos ejemplos de trinchera. Miremos que acá, este es el terreno y dentro de este terreno abrimos una trinchera, pues, sino que es un nombre bonito para decir un hueco. Entonces, abrimos un hueco y en este hueco, entonces, empezamos a depositar los residuos sólidos. ¿Listo? Acá también lo vemos acá una trinchera y dentro de esta trinchera empezamos a ¿qué? Empezamos a depositar los residuos sólidos. Entonces depositamos residuo, material de cobertura, residuo, material de cobertura, residuo, material de cobertura. Pero también puede que suceda lo siguiente. En zonas en las cuales el nivel freático no me dé. Entonces, como el nivel freático no me da, y aunque sea una zona plana, no puedo abrir un hueco porque inmediatamente encuentro agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es adecuar el terreno y no abrir el hueco, sino empezar a depositar encima de él. ¿Listo? Empezar a depositar encima de él. Y al empezar a depositar encima de él, entonces por eso lo denominamos tipo área. ¿Listo? Lo denominamos tipo área. Acá, cuando estamos depositando sobre estos tipo área, no podemos depositar así pues como si fuera un cubo, sino que empezamos a depositar como tipo meseta. ¿Y por qué tipo meseta? Por una sencilla razón, porque es que estos ángulos lo que me van a generar es una estabilidad del terreno. Y no van a dejar que el talud se me caiga de una, sino que lo voy a dejar así de esta forma. ¿Listo? Este entonces sería el tipo área. Y el otro método entonces sería el tipo pendiente, que es el tipo más utilizado acá en Antioquia. Es muy, pero muy difícil porque es que pues nosotros en Antioquia pues, por todos lados es pura montaña. Entonces, como estamos al lado de pura montaña, no tenemos zonas planas.
Entonces, lo que hacemos es como si estuviéramos rehabilitando un talud. Y lo que hacemos es, miren que acá tenemos la montaña, y lo que hacemos es hacerlo como en forma de, como cuando uno va por una carretera y ve que están rehabilitando un talud. De esa forma, entonces vamos rehabilitándolo de esa forma para que nos pueda dar. Entonces, pues, por ejemplo, el relleno sanitario tipo pendiente más bravo que yo he visto fue el de Evéjico. Eso es una cosa de locos, pues. Evéjico queda después del túnel de Occidente, y miren que cuando uno pasa el túnel de Occidente, uno no ve zona plana por ningún lado. Hasta llegar a Santa Fe de Antioquia, uno lo único que ve es lomas y lomas y lomas, precipicios y precipicios. Y en uno de esos precipicios montaron ese relleno sanitario. Entonces, ese es un tipo pendiente. Pero el tipo pendiente más famoso que tenemos nosotros es el de curva de Rodas, ¿cierto? Que es un relleno sanitario ya clausurado, pero que es un relleno sanitario, pues, que fue tipo pendiente y con el cual inicié la clase. O sea, se llama curva de Rodas porque no está al lado de la quebrada Rodas, sino encima de la quebrada Rodas. Y por último, tenemos entonces el tipo combinado. ¿Y qué es lo que pasa en el tipo combinado? Que se mezclan todos los métodos, ¿cierto? Se mezclan dos o más de los métodos antes vistos. Un tipo, ¿cuál es el futuro de un relleno sanitario tipo trinchera? Convertirse en un relleno sanitario combinado. ¿Y por qué? Porque yo lo que tengo acá la trinchera, ¿cierto? Esta es la trinchera. Deposito acá residuos sólidos. Y después de que deposito, llego otra vez al borde y ya, entonces, ¿qué hago? Ah, que no tengo más espacio. Entonces, eche para arriba, mijo, ¿cierto? Eche para arriba. Y entonces acá ya empieza a depositar residuos sólidos. Y con eso se aumenta la vida útil del relleno sanitario. Entonces, miremos acá, por ejemplo, acá se tuvieron unas trincheras. Tenemos esta trinchera se colmata como lo vemos acá, y apenas se colmata, entonces, ¿qué? Empezamos a hacer una especie de meseta, que sería esa meseta el tipo A. ¿Listo? Por último, entonces, en la clase de rellenos sanitarios, tenemos entonces que la categorización según el decreto 1784. En el decreto 1784 me dicen que hay unos rellenos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Los clase 1 son de 0 a 50 toneladas día. Clase 2, entre 50 y 500 toneladas día. Clase 1, la mayoría de rellenos sanitarios de nuestro país. Clase 2, un relleno sanitario, los rellenos sanitarios como por ejemplo los de Pereira, Manizales, Cúcuta, Ibagué, o sea, de ciudades intermedias. Más de 500, entre 500 y 3.000 toneladas entraría ya de ciudades más grandes, como por ejemplo podría ser el relleno sanitario Yotoco de Cali. Pues cuando hablo de Cali es la ciudad principal, pero son varias ciudades las que están alrededor. El Yotoco de Cali, el Pocitos de Barranquilla, pues se me vienen como a la cabeza esos dos, ¿cierto? Serían como esos dos. Y ya más de 3.000 toneladas, también solamente tenemos dos, que serían ¿quién? Que serían Pradera y Doña Juana. Vuelvo y repito, considerando Doña Juana un relleno sanitario. Entonces, esa sería la categorización. ¿Para qué me sirve esa categorización clase 1, clase 2, clase 3, clase 4? Para ver yo qué debo de hacer y qué debo de monitorear dentro de ese relleno sanitario. Según lo que me diga quién, según lo que me diga la resolución 938. Entonces miren que aquí en la resolución 938 me dicen, ¿cómo voy a operar? Ah, compactación mecánica, tan. Densidad de compactación mayor o igual a 1 tonelada sobre metro cúbico. Entonces tienen que ser para los rellenos sanitarios clase 2 y clase 3, ¿cierto? O sea, los de 50 a 500 y de 500 a 3.000. Pero los demás de 3.000 toneladas deben de tener una compactación por encima de 4. Y así con cada uno de ellos. ¿Listo?
Entonces, acá les dejo ese decreto, esta resolución 938 para que la lean y resolvamos duda la próxima clase. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda del decreto 1784, mirar de qué se trata estos diferentes estudios, ¿cierto? ¿De qué se trata el estudio topográfico, el geológico? Aunque yo ya se los expliqué, pero para que me le den otra leidita, por favor. Y leerse toda la resolución 938. ¿Listo? Recuerden, por favor, las personas que no alcanzaron por X o Y razón a presentarme el parcial número 2, porfa, nos encontramos a las 10 de la mañana. Por eso fue que envié ese correo, por si alguno está despistado diciendo, pero ¿por qué me envió este correo? Es solamente para las personas que me deben esa parte. ¿Listo? Y como les dije, les pido disculpas, pero sí debo de ingresar una reunión a las 9 de la mañana. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. Profe, gracias, quedó claro. Listo, perfecto, dale. No, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muchachos, Gracias. las clases ya las subí y ahorita en la